se refleja en las cotizaciones bursátiles. Es decir, hemos visto cómo en los últimos meses los bancos han mejorado notablemente lo que era su valoración en los mercados. Tiene también un cierto efecto espejismo, es decir, no podemos de alguna forma dar por concluir que el problema estructural de rentabilidad de la banca europea se ha solventado por esta subida de tipos y por esta mejora de la rentabilidad. Entre otras cuestiones, porque hay una desaceleración económica, hemos evitado la recesión técnica, pero el crecimiento económico no va a ser brillante, es un crecimiento económico que va a estar en niveles mucho más reducidos que lo que hemos vivido en el año 22, es decir, en el año 22 el crecimiento ha sido aproximadamente del 3,5%, sin duda en el año 23 ese crecimiento no se va a producir y eso afectará a solvencias de empresas y de personas. Y por otro lado también porque de alguna forma la financiación de los bancos también se va a encarecer. Es decir, sus costes de financiación vía en mercados de capitales ya están subiendo, ya se están incrementando y en algún momento, a medida que se vaya detrayendo la liquidez, el exceso de liquidez que hay en el mercado, también los depósitos empezarán a remunerarse con tasas mucho más acordes con el nivel de tipos de interés que está determinando nuestra política monetaria. Sin embargo, nuestra mayor preocupación en relación con el sector financiero no está tanto en los bancos como en lo que nosotros denominamos las instituciones financieras no bancarias. Fundamentalmente nos preocupa lo que son los fondos de inversión apalancados, los fondos de inversión que han asumido mucho riesgo y que son una fuente de vulnerabilidad. Han acumulado riesgos de todo tipo, es decir, de liquidez, de crédito, de duración y también están apalancados. Ahí, además, con una supervisión mucho más, por decirlo de alguna forma, ligera que la que tienen los bancos, es donde, de alguna forma, nosotros creemos que se pueden producir mayores riesgos, se pueden generar mayores vulnerabilidades para el conjunto del sistema financiero. Y acabo con dos consideraciones en relación con esta estabilidad financiera. En primer lugar, un primer riesgo que vemos desde el punto de vista transversal es que los mercados estén infraestimando la persistencia de la inflación y, lógicamente, la potencial reacción de la política monetaria. Y los mercados, de vez en cuando, se equivocan, no se equivocan de forma sistemática, pero se pueden equivocar, pueden tener percepciones y pueden estar considerando que la inflación se va a caer más o se va a reducir más de lo que efectivamente ocurra en la realidad. Y, en segundo lugar, también otra potencial fuente de vulnerabilidad, que lo vivimos de una forma muy próxima en el caso del episodio del Reino Unido, es un potencial conflicto entre la política fiscal y la política monetaria. La política monetaria en un proceso de normalización y una política fiscal que se considere que es demasiado expansiva y de algún modo eso genere una reacción rápida, abrupta de los mercados con una subida de tipos de interés, como ocurrió en el episodio del mini presupuesto, del mini budget británico, y que lleve a problemas adicionales desde el punto de vista de la estabilidad financiera, como ocurrió en el caso del Reino Unido con los fondos de pensiones y con la intervención que tuvo que implementar rápidamente el Banco de Inglaterra. Yo ya concluyo. Podemos ser más optimistas que hace unas semanas o hace 2 o 3 meses, sin duda. No vamos a tener la recesión técnica, la inflación ha empezado a desacelerarse, los precios de energía, principalmente de gas, también muestran una tendencia a la baja y hemos tenido una subida de tipos no solamente como consecuencia de nuestras actuaciones, sino que los rendimientos de los bonos y de los bonos públicos han subido, pero los mercados han estado relativamente tranquilos desde el punto de vista de lo que es la prima de riesgo, los spreads. Es decir, no ha habido indicios de una fragmentación de los mercados. Por otro lado, el crecimiento, como decía anteriormente, va a ser reducido. La inflación está claramente por encima de nuestra definición de estabilidad de precios, que es el 2% simétrico a medio plazo, y la subyacente sigue estando alta y las señales de desaceleración son todavía, no son comparables en absoluto a lo que es la inflación general. Y por otro lado, y esto es algo que ustedes conocen perfectamente, tenemos una enorme incertidumbre. La guerra de Ucrania, los riesgos geopolíticos, el efecto de la reapertura de China, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Bueno, lo primero, en esta vida, lo más importante es no cometer errores, y cometer errores de política económica. Por ejemplo, en el caso de la política fiscal, es muy importante que la política fiscal esté centrada
en lo que son pues el sostenimiento de rentas de aquellos grupos que son más vulnerables a lo que ha sido el incremento de los precios de la energía, pero que el sentido de la política fiscal, como decía anteriormente, pues evite conflictos como el que se vio en el caso del Reino Unido y no no sea contradictoria con respecto a la normalización de la política monetaria. Y por otro lado, la política monetaria, pues que garantice que, de algún modo, que ese es nuestro objetivo fundamental, que la inflación se irá convirtiendo en lo que es nuestra definición de estabilidad, que es el 2% a medio plazo. Ese es el propósito fundamental, prioritario del Banco Central Europeo y, además, yo ya con esto acabo, sería nuestra mayor contribución tanto a la estabilidad financiera como a la recuperación de la economía europea. Muchísimas gracias.